se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o, simplemente como reacción redox, a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un elemento que ceda electrones, y otro que los acepte. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio, se convierte en un elemento oxidado, y la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama un par redox. Análogamente, se dice que, cuando un elemento químico capta electrones del medio, este se convierte en un elemento reducido, e igualmente forma un par redox con su precursor oxidado. Cuando una especie puede oxidarse, y a la vez reducirse, se le denomina anfolito, y al proceso de la oxidación-reducción de esta especie se le llama anfolización. Ejemplos. CO2. El átomo de C forma dos enlaces covalentes con dos átomos de O más electronegativo que él. Comparte los 4 E, pero para saber cuáles son los EO hay que suponer que el C los pierde, y que el O los gana, con lo cual la carga que tendría el C sería 4 y la del O, 2 EO, C, igual más 4. EO, O, igual menos 2. El S tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6 según comparta 2, 4 o los 6 electrones de valencia con un elemento más electronegativo, por ejemplo O. Otro ejemplo sería, si introducimos un electrodo de cobre en una disolución de AgNO3, de manera espontánea el cobre se oxidará pasando a la disolución como Q2, mientras que la Ag de la misma se reducirá, pasando a ser plata metálica. A, Q2 más 2E, oxidación. B, Ag más 1E, Ag, reducción. Oxidantes y reductores. Oxidante. Es la sustancia capaz de oxidar a otra, con lo que ésta se reduce. Reductor. Es la sustancia capaz de reducir a otra, con lo que ésta se oxida. Etapas en el ajuste redox. Primera, identificar los átomos que cambian su EO. Segunda, escribir semireacciones con moléculas o iones que existan realmente en disolución ajustando el número de átomos. Tercera, ajustar el número de electrones de forma que al sumar las dos semireacciones, estos desaparezcan. Cuarta, escribir la reacción química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox, en el ejemplo, el ion NO3, y comprobando que toda la reacción queda ajustada. Si la reacción se produce en disolución acuosa, aparecen iones poliatómicos con O, EgSO4, 2, y el ajuste se complica pues aparecen también iones H, O, así como moléculas de H2O. Ajuste redox en medio ácido. En medio ácido los átomos de O que se pierdan en la reducción van a parar al agua, los que se ganen en la oxidación provienen del agua. Los átomos de H provienen del ácido. Primera, identificar los átomos que cambian su EO, moléculas o iones existentes en la disolución. Segunda, escribir semireacciones con moléculas o iones que existan realmente en disolución ajustando el número de átomos. Los 4 átomos de O del NO4 han ido a parar al H2O, pero para formar esta se han necesitado además 8H. Tercera, ajustar el número de electrones de forma que al sumar las dos semireacciones, estos desaparezcan. Cuarta, escribir la reacción química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox. Las 6 moléculas de K2O4, sustancia que no interviene en la reacción redox, se obtienen por tanteo. Ajuste redox en medio básico. En medio básico los átomos de O que se ganan en la oxidación, o pierden en la reducción, provienen de los O, en doble número, formándose o necesitándose tantas moléculas de H2 o como átomos de oxígeno se ganen o pierdan, respectivamente. Primera, identificar los átomos que cambian su EO, moléculas o iones existentes en la disolución. Segunda, escribir semireacciones con moléculas o iones que existan realmente en disolución ajustando el número de átomos. Los 4 átomos de O que se precisan para formar el CrO4 provienen de los O existentes en el medio básico. Se necesitan el doble pues la mitad de estos van a parar al H2O junto con todos los átomos de H. Se precisan tantas moléculas de H2O como átomos de O se pierdan. Así habrá el mismo número de OH. Tercera, ajustar el número de electrones de forma que al sumar las dos semireacciones, estos desaparezcan, eliminando 6 O de ambos miembros.
Cuarta. Escribir la reacción química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox. Valoración redox. Es similar a la valoración ácido-base. Hay que determinar el número de moles de especie oxidante y reductora que reaccionan entre sí. Para ello, si A es el número de electrones que captura la especie oxidante y B los que pierde la especie reductora, sin necesidad de ajustar la ecuación completa, sabremos que A moles de especie reductora reaccionan con B moles de especie oxidante. Lógicamente, es necesario conocer qué especies químicas son los productos de la reacción y no solo conocer los reactivos. Ya para concluir este tema de la oxidación y reducción o redox, que es una conclusión. Las reacciones del óxido de reducción hay transferencias de electrones de un elemento a otro diferente, de donde uno los pierde o cede y el otro los gana o acepta, provocando cambios en la estructura de la materia, formando nuevos materiales que puedes observar en la vida cotidiana o en la industria. Pues eso sería todo de mi parte. Este es el tercer video. Concluimos con el tema de los videos. Muchas gracias.